yo lo que veo es que los dos grandes pilares de Salitre y Ceniza, que al final seguramente es por lo que también ha enganchado mucho a la gente, porque hay muchos lectores ahora de novela histórica, nos gustan mucho todas las historias basadas en temas medievales y tal. Los dos grandes pilares para mí son el folclore y la historia, ¿no? ¿Por qué crees tú que a ti te llaman la atención esas dos temáticas en concreto? Es decir, ¿por qué lo has pasado un poco? Porque tu visión de la historia está muy chula, como que le has dado una vuelta de tuerca. Al final todos estamos viendo que la historia es Iglesia Católica, Inquisición y tal, pero como que tienes girada la tuerca con ese tema de fantasía y mezcla con folclore. ¿Por qué crees que a ti te llaman esos dos pilares tanto la atención como para que hayas focalizado el libro por ahí? Bueno, la historia, yo empecé la carrera de historia, o sea, lo que pasa es que la abandoné, pero el gusto por la historia lo he tenido siempre. Y además Aquí yo tienes quería a dos ser media vida. historiadores. Perdón que te interrumpa, Carlos, que aquí tienes a dos historiadores, vamos, a Ángela y... Sí, los dos hemos estudiado historia. Yo la abandoné. Yo creo que lo puse en algún sitio, mira, en Hábito y Mortaja lo puse, no me acuerdo cómo lo puse. Poniéndonos los dientes largos. Abandoné la carrera de historia porque pensaba que habría más batallas y menos piedras con formas raras, ¿no? Porque al final yo iba en una actitud de, bueno, yo quiero enterarme de las grandes batallas, me gusta la fantasía, yo vengo del rol, de todo esto, y luego al final era todo economía y arados y fanegas, y luego de repente paleografía y hablar de piedras, de identificar 30 piedras diferentes y era identifica cuáles, y era como, pero ¿por qué hago aquí? Entonces tuve un poco una crisis de qué estoy haciendo con mi vida si esto no lo estoy disfrutando y la abandoné. Pero la historia siempre me ha gustado. Lo que pasa es que me gustaba la parte de la historia que yo pensaba que era la historia. O sea, lo que en mi cabeza era lo que tendría que ser la historia según yo. Luego resultó que no, que le faltan espadas y le sobra economía, que es la forma adecuada de estudiarla, pero no la que me entretenía. Entonces, esto por ahí. Luego lo otro, mira, yo soy de una familia, o yo fui educado, mejor dicho, de una forma muy del dogma, ¿no? Con el catecismo en la mesa, muy, muy religioso, de misa los domingos y todo esto, ¿no? Y pues mira, no soy especialmente creyente, tampoco soy un agnóstico, que bueno, me da un poco igual todo, pero todo ese conocimiento que me han inculcado, a mi pesar, tenía que darle un poco de salida, y yo creo que coger la historia, el folclore de Cantabria, retorcer o pervertir de alguna forma todas estas enseñanzas, y volcarlo sobre la hipocresía de determinadas personas o de determinados estamentos, como abusan de las creencias de los demás, me parecía una idea interesante. Y aquí estamos, es que tampoco le di tantas vueltas. Siempre cuando he hecho algún curso, alguna asesoría, alguna historia de estas, cuando es la parte más básica, cómo se empieza a escribir, yo siempre digo que busquemos lo que tenemos más cerca, porque al final siempre acabamos cayendo en el folclore anglosajón, por ejemplo, ¿no? O en escribir una novela ambientada en Nueva York, y a mí me parece muy bien. En Nueva York te parece muy exótico. Miles de personas, cientos de miles de personas les parece súper exótico Nueva York, y por eso todo el mundo escribe ambientando en Nueva York, incluso autores de Málaga. Pues vale, genial, no tengo ningún problema, porque tú necesitas tiroteos y helicópteros estrellándose, que es fantástico, y igual aquí no te pega, pero no es más exótico, al final es lo que hace todo el mundo. Es casi más exótico mirar a tu alrededor, coger de lo que has vivido y de ahí crear una nueva fantasía. O sea, cogemos siempre la fantasía, las razas, los elfos, los orcos, todo esto de otros autores anglosajones, siempre, y tenemos nuestro propio folclore. Y puedes hacer tu propia versión. No tienen que ser los elfos de Tolkien o los elfos de, yo qué sé, de Reinos Olvidados, de la Dragonlance, de todos estos que hacen sus diferentes versiones, que siempre es lo mismo y que descienden pues del padre de la fantasía contemporánea, ¿no? Al final tú puedes hacer tu versión. Y igual que antes de Tolkien había otra fantasía, ¿no? Que bebía otras fuentes, como Hogwarts y con sus Conan y tal, o incluso el mismo Moorcock iba por otra dirección con sus antihéroes. Entonces yo reivindico siempre lo de cercanía, ¿no? La fantasía de kilómetro cero. En el folclore cántabro hay un montón de criaturas y de seres misteriosos, pero llevo muchos años viviendo en Cataluña y aquí también los hay, y en Málaga también los habrá. Igual no los conozco, pero habrá mil cosas que están ahí como algo exótico para alguna fiesta regional de un pueblo,
y están esperando pues que un autor diga, pues yo voy a coger esto de aquí y va a aparecer una orden que lleve la mano de Fátima y así hacemos sincretismo con el folclore musulmán y hacemos una mezcla así chula y seguro que se hacen cosas guapísimas. Voy a hacer una alhambra mágica, ¿sabes? Que flote sobre tal, puedes hacer mil historias y en realidad esto se usa poquísimo. Lo primero que piensa de un autor nacional, no estoy cargando contra nadie, pero la realidad es que gran parte de ellos lo primero que piensan es, pues voy a hacer un rey de los elfos, un no sé cuántos, pero aquí no hay elfos, aquí hay otras cosas. Usa lo que quieras, yo lo defenderé a muerte, pero yo soy partidario de buscar en los alrededores, porque creo que además habrá gente que lo agradezca y que sentirá que esto le suena, ¿no? O que esto igual resuena más. No lo sé, es mi apuesta. Parece que ha salido bien, de momento. Igual a otro no le sale bien. Igual si hubiera escrito sobre elfos y enanos me hubiera salido bien. Igual no lo sé, no lo podemos saber, pero yo tengo clarísimo que hay que apostar por una fantasía que beba de las raíces propias. Al final decía Luisa Ascott, ¿no? En Mujercitas, lo que le recomienda a la escritora yo es que escriba sobre las cosas que vive y que conoce. Y desde ahí es más fácil sacar el libro. No sé si es eso más o menos. Yo acabo de resumir en medio minuto lo que tú has expresado Muy bien mucho resumido. mejor, pero entiendo que es lo que queremos, a lo que tú quieres llegar, ¿no? Que al final lo que tenemos cercano muchas veces no le damos esa importancia y deberíamos de reivindicarlo más. Sí, sí. Y luego es verdad que los españoles siempre hemos sido muy de engrandecer lo que hay fuera y empequeñecer lo que hacemos nosotros. No sé si ahí estás tú de acuerdo conmigo. Como que sentimos una cierta, siempre tenemos como una cierta vergüenza de lo nuestro y engrandecemos mucho lo que se hace fuera. Y tenemos, pues eso, una historia muy rica y un folclore muy rico y no tiramos de él. Y a los hechos me remito que tú has sacado tu novela y mira, y que funciona, todo el mundo súper feliz. Sí, sí. Claro. O sea, el último libro de Joe Abercrombie, de un escritor bastante conocido, supongo que le sonará en general a cualquiera que os escuche, pero bueno, que hace fantasía grindar. Su última novela, Los Diablos, es una Europa alternativa y salen personajes hablando de, yo qué sé, lo que sucedió en Barcelona, o sea, están hablando más de España, un autor inglés, ¿no? O sea, muchos autores que hacen referencias a una especie de, yo qué sé, mira, Jay Kristoff, que es australiano, con lo del Imperio del Vampiro y todos estos. Todo lo de cazar vampiros y todo esto es básicamente, no sé si llamarlo folclore, pero está muy inspirado en la religión católica, ya no en el cristianismo, en el catolicismo, que ni siquiera es la religión mayoritaria en su país, creo, que yo sepa. Entonces, están como cogiendo cosas que nosotros lo hemos tenido siempre, autores de fuera, y les parece súper exótico, y aquí tenemos un poco como la vergüenza de, no, esto no, ¿quién le va a gustar? Exacto. ¿No? Pues no sé. Hay un videojuego que funcionó muy bien, que tiene dos partes, que es el Blasphemous, que está ambientado, es un juego de que el protagonista es una especie de versión oscura y siniestra de un nazareno de Semana Santa que va con un capirote con espinas y va por ahí repartiendo y está De la hecho, era ambientación básica. una de mis preguntas, es decir, porque yo sé que te he leído por ahí que te había inspirado también el Blasphemous, Dark Souls y tal, y yo quería tirar por ahí porque me parece muy interesante, además, que has mencionado, ¿no?, antes, ¿no?, de la alhambra flotante, ¿no?, y que Sí. en la segunda parte del Blasphemous, de hecho, aparece una alhambra que a través de un espejo, ¿no?, se voltea, bueno, que hay un No lo he poco ahí. jugado, así que no, ¿No o lo has sea, jugado? Vale, no, es pues que entonces lo he dicho ahora y además no lo tenía preparado sobre la marcha, porque al final me gustan las ciudades que flotan. O sea, ese es como un tropo de la fantasía, ciudades flotantes. Pero no estaba pensando en esto en concreto. De hecho, el Blasphemous no he jugado a ninguno de los dos, pero sí he visto el arte. Sí que tengo libros de arte, sí que me gusta, porque me gustaba mucho lo que hicieron. Pero no he jugado a juego y he dicho, hostia, todo esto me gusta mucho. ¿Vale? Cuando escribí el libro todavía no estaba, yo creo que ni el primero, pero me gustaba mucho lo que se hacía. Y justo ahora me estaban citando mucho en redes sociales por un juego, por un shooter de estos de disparos, que se llama Crisol, que salen también como vírgenes siniestras y es un juego español y es como una especie de, no sé, ciudad portuaria con mucha representación del catolicismo así como más siniestro. Y decía, mira, pues aquí también están tirando de esto. Entonces yo me alegro un montón, o sea, es que cuanto más se haga, y de hecho me decía mucha gente, es que se parece tu mundo. Y digo, bueno, si es que en realidad tampoco estoy innovando tanto. O sea, cuando yo hago que a Cristo lo ahoguen en un ancla y todo esto, o sea, los símbolos marítimos en el cristianismo canónico ya hay un montón.
sea, el Papa lleva el anillo del pescador, que se llama. Claro. Los peces, al final, Claro. los apóstoles pescadores, quiero decir que ya está ahí. Lo que le he hecho ha sido retorcerlo un poquito, pero tampoco he tenido que irme mucho más lejos. La mayoría de las historias de mártires o historias que cuento son reales o versiones alternativas que me he hecho yo de martirios reales del santoral. O sea, es que tampoco me he ido tan lejos. Sí. Ahí ya tenían ellos imaginación más que de sobra. Lo que es sorprendente es que tuvieran tanta imaginación para hacer esas cositas. Claro.